¿Alguna vez han pensado en cómo funciona el comercio mundial? Seguramente se imaginan barcos, contenedores, empresas comprando y vendiendo entre ellas. Pero, ¿y si les dijera que existe un mercado gigantesco, uno oculto, que es probablemente el más grande de todos? Hoy vamos a echarle un vistazo. Fíjense bien en este número, 60%. Parece mucho, ¿verdad? Bueno, pues esta cifra es la pieza clave para entender la verdadera escala de lo que vamos a hablar. Así es. Ese 60% es el comercio que pasa dentro de las mismas empresas multinacionales. O sea, no es una compañía vendiéndole algo a otra compañía diferente. No. Es, por ejemplo, la división de motores de una automotriz en Japón vendiéndole esos motores a su propia planta de ensamble en México. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le hacen? ¿Cómo funciona este mercado entre familia? Y, más importante aún, ¿por qué debería importarnos? Bueno, aquí es donde entra un concepto clave, los precios de transferencia. Y créanme, tiene unas implicaciones enormes. Ok, para poder seguir, primero lo primero. Necesitamos entender el corazón de todo este asunto. Así que, ¿qué es exactamente un precio de transferencia? Piénselo de esta forma. Es súper sencillo. Imaginen que una empresa es dueña de una huerta de aguacates y a la vez de una fábrica que hace guacamole. El precio que la huerta le cobra a la fábrica por los aguacates, eso es un precio de transferencia. Es simplemente el precio que se ponen las cosas entre partes del mismo equipo. Aquí podemos ver la diferencia fundamental. A la izquierda tenemos una operación entre empresas que son, digamos, familia. Y a la derecha una operación entre empresas que no se conocen, que son independientes. En teoría, el precio debería ser el mismo, ¿no? La única y de verdad la única diferencia es la relación que existe entre el que compra y el que vende. Y esto no es algo que pase de vez en cuando, ¿eh? Pasa todo el tiempo y en todo tipo de operaciones, desde venderse materia prima entre sí, prestarse servicios de contabilidad desde la oficina central, pagar por usar la marca o la tecnología del grupo, o hasta hacerse préstamos entre ellas. Prácticamente todo lo que se puede hacer en el mercado normal también se hace dentro de estos gigantes corporativos. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Y también un poco polémica. Porque piénsenlo, si puedes controlar el precio al que te vendes las cosas a ti mismo, tienes una especie de poder para hacer magia financiera. Uno podría pensar, a ver, si es su propio dinero y se lo están pasando de una mano a la otra, pues ¿a quién le importa a qué precio lo hagan? Pues resulta que le importa, y muchísimo, a los gobiernos de todos los países. Claro, es una cadenita muy lógica. Estos precios internos, estos precios de familia, definen los costos de una división y los ingresos de la otra. Esto, a su vez, define cuánta ganancia o utilidad tuvo cada una. Y es sobre esas ganancias que se calculan los impuestos que deben pagar, en cada país donde operan. Para que quede súper claro, veámoslo con un ejemplo muy simple. Tenemos un grupo con dos empresas. Una, Holding Inc., está en el país A, donde se paga un impuesto alto, del 30%. La otra, su subsidiaria, está en el país B, que es un paraíso fiscal, con impuestos de solo el 10%. Va, primer escenario. Usamos un precio justo, un precio de mercado de 100. Vean la tabla. La ganancia total de 100 se reparte parejito, 50 para la empresa en el país de impuestos altos y 50 para la del país de impuestos bajos. Hacemos las cuentas y al final la empresa paga un total de 20 en impuestos. Hasta aquí, todo bien. Pero ahora, ojo con la magia. ¿Qué pasa si la empresa decide, artificialmente, subir ese precio a 140? Miren cómo cambian los números. La ganancia total del grupo sigue siendo la misma, 100. Pero al mover ese precio, casi toda la ganancia, 90, ¡pum!, aparece registrada en el país con menos impuestos. ¿Y el resultado? Los impuestos totales que paga el grupo bajan de 20 a solo 12, casi la mitad. Y este es el punto clave de todo. La empresa no se hizo más productiva, no vendió más, no inventó nada nuevo, no generó más valor real para el mundo. Lo único que hizo fue mover números de una columna a otra en sus libros contables. Y con eso, logró pagar muchísimos menos impuestos. Como se imaginarán, los gobiernos del mundo se dieron cuenta de este truco. Y por eso crearon una regla, una especie de acuerdo internacional para que el juego sea justo para todos. Esta frase que estamos viendo resume a la perfección toda la filosofía de la regla. Se le conoce como el principio de plena competencia o, en inglés, Arm's Length Principle. Y la idea es bastante directa. Las empresas de un mismo grupo tienen que hacer sus negocios como si fueran extraños, como si no se conocieran. Y esta regla grandota se basa en tres ideas más pequeñas. Primero, cada empresa del grupo es una entidad separada. Segundo, el precio debe ser el que pactarían dos desconocidos en la calle.
Y tercero, para saber si el precio es justo, tienes que poder compararlo con una operación similar que haya ocurrido en el mercado real entre empresas que no son familia. O sea, para decirlo de la forma más simple y directa posible, la regla de oro es que aquí no hay precios de cuates, nada de descuentos familiares. El precio que se cobran entre sí tiene que ser el mismo precio que le cobrarían a cualquier otra empresa. En resumen, el precio interno tiene que ser un precio de mercado. Claro, que la regla suene simple no significa que aplicarla lo sea. Para nada. Como muestra este gráfico, para entender bien este tema, los expertos necesitan saber de todo un poco. Economía, un montón de leyes y reglas contables, finanzas y hasta matemáticas y estadística. Es un verdadero rompecabezas. Entonces, si tuviéramos que resumir esta breve explicación, sería así. La mayor parte del comercio mundial ocurre dentro de las propias empresas. Esos precios internos se pueden usar para pagar menos impuestos. Para evitarlo, hay una regla mundial que dice trátense como si no se conocieran. Y al final del día, todo esto es un tema de justicia, de que los impuestos se paguen donde de verdad se está generando la riqueza. Y con esto cerramos el círculo. Si el principio de trata a tu empresa hermana como a una extraña suena tan lógico, tan de sentido común, ¿cómo es que este tema sigue siendo uno de los campos de batalla más feroces y complicados entre las grandes multinacionales y los gobiernos de todo el planeta? Esa es la pregunta del millón, ¿no creen? Ahí está el verdadero reto.